En nombre de la Brújula les agradecemos haberse expuesto al tiempo incordante que tenemos para esta actividad. En especial le queremos agradecer a aquellos compañeros que vinieron del interior y a los que nos están viendo a través de las redes sociales, a distancia. Como ustedes saben, la Brújula se ha dedicado a organizar actividades con el objetivo de promover temas de debate en el proceso electoral uruguayo. Eso lo hicimos la vez anterior, en el primer semestre del año, antes de las internas, con la actividad sobre el tema de la economía del conocimiento. Hoy, esta actividad, que como ustedes ven se llama Política y Economía, ahora que será transmitida en directo a través de uypress.net y podrá accederse a su filmación completa en laondadigital.uy, así como en YouTube y en otras redes sociales. En la Brújula consideramos para organizar esta actividad que hay dos temas aparentemente diversos, a veces no conexos, pero que en estos momentos deberían analizarse en forma conjunta e integral. La economía y la política, que son dos claves de las definiciones electorales hacia octubre y también hacia noviembre. Como ustedes saben, en particular, en estos días ha habido dos noticias muy importantes vinculadas a estos dos temas. Primero, la firma del primer documento del Tratado Comercial Mercosur-Unión Europea, y hace unas horas la aprobación de la construcción de la segunda planta de UPM en el centro norte del país, allí entre Durazno y Tacuarembó. Pero también hay diversos temas de actualidad que día a día nos ponen el tema económico, social y el político nacional en primer lugar. Este es entonces nuestro pequeño aporte de la Brújula para promover un debate de contenidos, para lo cual hemos invitado, y les agradecemos desde ya su presencia, a nuestros tres expositores de hoy. Van a hablar en el orden que los voy a presentar. Primero, el periodista Nelson Fernández, que escribe en el diario El Observador y se desempeña como corresponsal en Uruguay del diario argentino La Nación. El Nuevo Siglo TV conduce el programa Claves Políticas, y en Radio Sarandí 690M es columnista de Las Cosas en su Sitio y co-conductor de El Cuarto Secreto. Nelson ha cursado diversos estudios en comercio exterior, economía, marketing político, análisis económico, tanto en Uruguay como en el exterior. Buenas noches y gracias por venir, Nelson. Después, el ingeniero agrónomo MBA Nicolás Lucich, que cursó en la Universidad Católica, integra desde el año 1993 la consultora Seragro, es periodista y conductor en Radio Carve, y en televisión lo habrán visto a Nicolás como columnista de temas económicos en el informativo Canal 10, subrayado, y en el diario El País también está trabajando como columnista. Buenas noches y gracias también a vos, Nicolás, por estar acá. Y por último, el profesor Jorge Lanzaro, máster en Economía Política y doctor en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de París, profesor titular e investigador en el Instituto de Ciencia Política de la UDELAR, centro que fundó y dirigió durante 12 años. Es además profesor visitante e investigador en universidades de Europa, América Latina y Estados Unidos. Lo mismo para ti, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Estaba también confirmada y publicitamos la presencia del dirigente sindical Richard Reed, que nos avisó con tiempo que no iba a llegar porque estaba en Paysandú inaugurando un centro educativo en el marco de las actividades que organiza la Federación de la Bebida en desarrollar ese tipo de centros educativos que han desplegado desde Montevideo. Sin dudar a dudas, en algún otro momento estará aquí con nosotros acompañándonos en alguna otra actividad. Acompañantes. Buenas noches, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Creo que todo este tipo de foros son realmente útiles y siempre es bueno encontrarse, combinar esto de que haya gente que nos pueda estar viendo a través de redes, pero también estar personalmente, y para mí puede parecer un cumplido, pero no es un honor estar con los dos expositores que voy a tratar de ser breve para escucharlos a ellos, que valoro mucho por su conocimiento y por el desarrollo de pensamiento. Me parece muy importante. Brevemente, el título que nos convoca junta política y economía, y como estamos en años electorales, lo primero que voy a decir es: la gente tiende a creer que la economía decide la elección. No digo la gente, mucha gente tiende a creer eso.
que casi como que en vez de hacer una elección precisaríamos ver qué pasa con el PIB, lo cual no es así. Yo he repasado la historia política y cada elección, tratar de entender cuáles son los factores de decisión en una elección, y a veces en la economía, a veces no. Evidentemente es un factor muy importante en la decisión de voto, pero no es el único y no significa de que si la cosa va bien gane el que está en el gobierno o viceversa. Pero sí influye mucho en el ánimo de los votantes y de los dirigentes políticos. O sea, voy a hablar de política, de economía y combinar y tratar de explicar lo que percibo de cómo llegamos a esta elección en materia de lo que piensa la gente, las sensaciones de la economía, y ver que la gente es mucho más inteligente que lo que creemos y nos avisa antes de las cosas que están pasando, de lo que pasa. Quería citar esto, que es producto de mi trabajo periodístico, pero que lo viví, lo tengo anotado siempre, de distintos momentos. Gobierno en la calle, 19 de julio del 92. Todo el herrerismo se reunió en la hostería del Lago con el presidente, ministros, legisladores, todos para analizar el gobierno. ¿De qué hablaban? Hablaban de política, pero ¿qué hablaban? ¿Qué presentaban los dirigentes, los intendentes, los legisladores? Le decían, bueno, tuvimos que arrancar con un ajuste. Arrancamos subiendo impuestos, o sea, arrancamos con lo más antipático. ¿Vamos a terminar simpático? ¿Cómo vamos a llegar a la elección? Esto era 19 de julio de 1992. Y el ministro de Economía, que era Ignacio de Posadas, les dice, yo sé que a ustedes les preocupan los tiempos políticos, pero quédense tranquilos que los tiempos económicos van a calzar con los tiempos políticos. O sea, la economía va a llegar mejor para la elección. Efectivamente mejoró la economía, pero en una economía de esa cuestión uruguaya de que se va moviendo, se iba moviendo en forma ondulada, sin grandes subas, sin grandes caídas. Siguiente gobierno Sanguinetti, 11 de junio de 1997. Se juntan, segunda presidencia de Sanguinetti, se juntan los legisladores del vallismo, una reunión cerrada. También hablaban que habían tenido que arrancar con un ajuste fiscal. Entonces le preguntaban lo mismo que preguntaban los legisladores cerristas. ¿Cómo llegamos? Y el ministro Mosca les dice, la caldera está prendida, el agua está entibiándose y ya va a llegar el agua caliente por las cañerías a donde tiene que llegar. Con otras expresiones decía lo mismo. No se preocupen, no se inquieten, tengan un poco de paciencia, vamos a llegar bien a la elección. Siguiente gobierno es el de Valle, donde la situación obviamente, ahí sí ya no eran ondulaciones, sino que hemos tenido una crisis fuerte. Se reúnen los dirigentes de la lista 15 en un salón de la Redención, año 2003, Alejandro Chugarri, el ministro de Economía, y le preguntan lo mismo. Y él dice que la economía había logrado empezar a caminar y le pide a los correligionarios que dejaran el tiempo electoral para la próxima elección, que se dedicaran a sacar adelante el país, y les dice, ya hay luz al final del túnel. No estamos saliendo del túnel todavía, pero estamos en buena dirección. O sea, son 3 gobiernos seguidos, distintos, en los cuales pasa lo mismo. Pero claro, termina este gobierno, el de Valle, y vienen los gobiernos del Frente Amplio, donde se arranca con una situación de bonanza. Entonces, para llegar a esto, y para explicar, o para tratar de explicar por qué llegamos ahora, voy un poquito más atrás, a ver la evolución. ¿De qué veníamos en todos aquellos tiempos? De vaivenes y situaciones que los uruguayos estábamos acostumbrados a, que no la pasamos demasiado bien. Por ahí aguantamos y no la pasamos demasiado mal, salvo la crisis, pero diciembre de 1994 fue el efecto tequila en México. En México, efecto tequila impactó en toda la región, acá también. En julio de 1997, el 2 de julio, Tailandia devaluó el VAT. Eso antes no nos hubiese importado para nada, pero ya estaba la economía globalizada y tuvo un impacto en la misma semana en el mercado cambiario uruguayo. Y eso tuvo complicaciones. Un año después, mientras la economía mundial seguía inestable, agosto del 98, la crisis de Rusia. En septiembre del 98 entra en recesión Argentina y Uruguay entra en recesión simultáneamente. Estábamos perfectamente acoplados. Recesión en Argentina, recesión leve en Uruguay, septiembre del 98. Y enero del 99 rompe el plan real, se quiebra la política de Brasil, salta el dólar, adiós turismo, adiós Mercosur en los hechos. Pero Uruguay profundizó la recesión. 2001, crisis financiera argentina, seguía la recesión. Fue la recesión más larga de la historia en términos de tiempo, con caída del producto y caída obviamente del ingreso.
2002, la crisis de Uruguay. 2003, después del canje de deuda, comienza la recuperación. Entonces, de esos vaivenes y de una caída fuerte, resurge la economía uruguaya con un crecimiento fuerte. Cambia el gobierno, asume el Frente Amplio. O sea, que las cosas no pasan aisladas y hay efectos externos, pero también hay un impacto lógico, evidente, de cómo se maneja la política económica. Nada viene, no es que venga todo de afuera, pero la opinión pública asoció la llegada del Frente Amplio, llegó el Frente Amplio y la economía crece. Uno podía decir, sí, pero creció el último gobierno Valle, sí, pero creció cuando ahí crecía, bajaba. O sea que llegó el gobierno del Frente Amplio y la economía tiene tasas positivas siempre, que es lo que destaca el actual gobierno ahora para presentarse a la elección. Van 3 gobiernos, van casi 15 años, y siempre tasas positivas. Pero el tema es que estas fases han tenido distinto ritmo, y eso la gente lo ha notado, por más por más allá del número. Después de esa larga recesión, que fue de septiembre del 98 al 2003, vino una época muy fuerte de crecimiento, del 2004 al 2014. El crecimiento siguió, pero a otro ritmo. Pero el 2004 al 2014 fue un crecimiento inusitado, inédito en la historia del Uruguay, desde que hay cifras para ver, que son de 1870 para acá. Cuanto uno más se aleja, es más dudoso las estadísticas y no tan rigurosas, pero nunca hubo tantos años seguidos de crecimiento, y de crecimiento fuerte. El crecimiento, el 2015 marca un freno, y ahí fíjense una cosa que es brutal. Las encuestas muestran que la gente siente que el 2015 cambia en la economía. Pero el PIB sigue creciendo y el gobierno lo destacaba. Después, cuando se corrigió por parte del Banco Central la cifra, se vio que el crecimiento era mucho más chiquito, pero la gente lo sintió. Lo sintió sumado a un tema económico y un tema político. El 2015 sigue el gobierno Frente Amplio, pero asume el tercer gobierno. Y Tabaré Vázquez da señales en el otoño. Yo lo recuerdo porque fue en una entrevista que le hice en clave política al presidente de la Corte, un lunes, después el jueves lo dio el semanario Busca en su tapa y tuvo más repercusión, pero el presidente de la Corte lo llevó al programa para decir qué pasó con la reunión con Tabaré Vázquez. Había un gran conflicto gremial por lo que había quedado el tema del arrastre de aquellas leyes de ministros y eso, y se habían reunido muy lejos de presentar el presupuesto, y el presidente de la Corte dice en el programa, bueno, la verdad que comprendemos, el presidente nos dijo que la situación económica no es como parece, y eso empezó a transmitirse. La situación que Mujica le deja a este gobierno no es tan buena como se dice, y hay que cuidarse. Recuerden que se frena ante la Arenas y algunas otras obras. O sea, se toman medidas de restricción, que evidentemente lentece la economía, pero porque la economía ya se estaba lenteciendo, y la percepción de la gente es, esto no está tan bien como dicen. Por otro lado, desde el punto de vista político, la oposición aprovecha. Pero efectivamente era así, había una situación bastante más complicada. Luego hay un leve repunte del 2016 al 2017, pero que no generara a todos los sectores. El boom que tuvimos del 2004 al 2014 fue grande, que arrastró a todos. Cuando digo todos los sectores de la economía, y por lo tanto todos los sectores de la sociedad, no a todos igual, pero arrastra a todos. Además, el Frente Amplio ya ha adoptado determinadas políticas procurando de que ese crecimiento llegara a todos los sectores, y eso también tenía su efecto. Llegamos a este tiempo más cercano, 2018-2019, donde tenemos una economía que está estancada, virtualmente estancada, con sectores que están con varios sectores en recesión, como puede ser el comercio, la industria, la construcción, que ya lleva varios años en caída, en parte porque no han salido en tiempo grandes obras de infraestructura que este gobierno planificó y no ha logrado ejecutar. Uno pensaba que íbamos a estar cortando cintas de decenas de escuelas, liceos, el plan de obra e infraestructura educativa. Yo no recuerdo en democracia si hubo otro como el que se planificó, pero se demoró y ni siquiera empezó. O sea que la construcción está aquí. O sea, llegamos en esta situación. Paralelamente, ¿qué ha pasado en política en todo este tiempo? Y disculpen, digo que pueda parecer aburrido el repaso de hechos, pero creo que es lo que nos permite entender cómo llegamos. Veníamos con años de dictadura donde había falta de libertad y fracaso económico. O sea, la dictadura, el golpe muy fuerte que tuvo fue el fracaso económico en el 82, con la ruptura de su plan. Eso viene con el final de la dictadura, una ola democrática en todos los países. La gente, piensa que con la democracia se solucionan todos sus problemas, pero ve que no se solucionan sus problemas, que para sacar un teléfono precisa la tarjetita de un director. O sea, hay cierta desconformidad por ese lado, y hay un impulso liberal de decir, acá hay un problema del Estado pesado, y vienen gobiernos liberales en distintas regiones,
y hay varios, y arranca con más consumo, pero también no termina bien, y además políticamente en varios casos termina ensuciado de corrupción, con lo cual la gente queda desilusionada. Ahí es cuando irrumpe una nueva ola en América Latina, que de alguna forma llamada progresista, aunque no es todo igual, con distintos tonos. Pero eso llega con una esperanza y con un tono de acá llegan a gobernar gente como nosotros y para nosotros, y con un mandato ético. El Frente Amplio llega en esa ola, pero no llega por la ola. El Frente Amplio llega porque fue una construcción política muy exitosa, de la más exitosa de América Latina, y porque las condiciones se fueron dando y porque uno veía que seguía la proyección y que el Frente Amplio iba hacia el gobierno. Pero llega en esa ola. Y cuando va el segundo gobierno, donde el candidato podía mostrar ciertas debilidades, como era el caso de Mujica, a diferencia de Tabaré Vázquez, un producto de la uruguayés, el muchachito de La Teja, hijo de un obrero de ANCAP, que logró ser doctor, que tuvo posgrado, que se convirtió en empresario exitoso, que es solidario. Entonces, el candidato ofrecía debilidades. Hay una campaña que me parece que logra una de las consignas más fuertes de campaña electoral, que es un gobierno honrado, un país de primera. Entonces, el gobierno honrado defendía esos valores éticos que iban con esa ola de un mandato ético, y el país de primera parecía que era algo alcanzable para los uruguayos. Ya no era aquello de con un medio tanque alcanza. Esto viene demasiado bien, todos los años creciendo y creciendo fuerte, o sea que podemos llegar a ser un país de primera. Esa consigna fue muy buena para ganar la elección, pero terminó siendo una trampa, porque después, aunque no haya sido una corrupción generalizada, aparecieron varios casos, algunos casos más fuertes, pero fundamentalmente el que terminó con el vicepresidente de la República, y otros que empezaron a generar, bueno, pero esto no era tan honrado, y tampoco llegamos a un país de primera, porque la economía no siguió creciendo para eso y la gente lo identificó. Estoy terminando, creo que estoy a tiempo, pero eso produce un fenómeno de desilusión y desencanto. Esa desilusión y desencanto, ¿contra quién es? Bueno, es obviamente que contra el gobierno, pero no quiere decir que eso sea me desencanto de esto y me enamoro de esto. O sea que estamos en una situación, cuando vemos hoy un sistema político más fragmentado, con opciones que aparecen generando cierta adhesión, que a uno le parecía raro, puede ser desde Manini y Ríos por un lado, hasta Sartori por otro, que si bien fracasó en su intento tuvo tantos votos como Ernesto Talvi. O sea, hay gente que está enojada con todo, pero hay un enojo con el gobierno. Entonces, cuando miramos política y economía, ¿cuánta gente piensa hoy que la economía está bien? A la gente se le pregunta, ¿la economía está bien, está mal o ni bien ni mal? Bueno, solo 17% dice que la situación económica es buena. 17%. No es una medida, 17% de un mes. Es lo que viene dando todos los meses. ¿Cuándo se produjo el quiebre? Primavera del 2015. O sea, la gente identificó que la economía ya no estaba bien. Por ahí puedo haber exagerado, pero sí, 17% dice que la economía está bien. Que si miramos, 17% dice que está bien, 49% dice que está mal. Y 33% ni bien ni mal. Hay pesimismo cuando le preguntan para adelante también. Ahí puede mejorar un poquito por alguno que dice, depende de quién gane, capaz que mejora, pero hay pesimismo. Cuando vemos la aprobación de gestión, un gobierno aprobado por 50%, votado por 50%, ¿cuántos aprueban? 25%. Según otras consultoras, esta la consultora tiene una medición del 84 permanente, entre 25 y 30%. O sea, es la mitad de los que lo votaron, aunque no sean los mismos. O sea, hay una aprobación muy baja. Para verlo en contexto histórico, los indicadores que tiene Tabaré Vázquez hoy de evaluación popular son iguales que los que tuvo la calle cuando terminó el gobierno, o son un poquito peor que los que tuvo Sanguinetti en el gobierno, o son casi igual o un poquito peor que los que tuvo Juan María Bordaberry antes de dar el golpe de Estado. O sea, son datos muy malos de aprobación. ¿A qué se une esto? Bueno, a esa situación económica y a ese desencanto, y a que la inseguridad hace 10 años y 5 meses que es el principal problema de preocupación de los uruguayos. Entonces, cuando hay un malestar fuerte con un tema, pero tanto tiempo, la gente ya no es, y bueno, metió el delito por llegar a unos narcos, o sea, el gobierno no hace nada. Y eso se refleja en la respuesta, cuando dicen a la gente, porque desaprueba, hay muchos que dicen, porque mantiene bonomio, porque no hace nada. O sea, hay una cosa diciendo, no veo como si fuera el cuadro de fútbol, porque ni siquiera cambia el técnico.
En ese marco llegamos a esta elección, con una economía que ya no tiene la fuerza que tenía, que está estancada, que está con signos de recesión en algunos sectores, que aparece con restricciones, porque ahora de la misma forma que hay legisladores a otros, hay una discusión de algunos dirigentes del Frente Amplio y dice, bueno, que Danilo largue, ¿no? Que largue, que se viene la campaña. Y otro dice, che, pero mirá que el déficit fiscal está alto. El déficit se arreglará el año que viene, primero hay que ganar. En esa discusión lo que tenemos es que hay poco margen para cambiar estos síntomas. A nivel político, ¿cómo llegamos? No llegamos con una situación de que había uno que la gente se desencantó con una opción y hay otra opción que está limpia. No, está todo sobre la mesa, pero todo con dudas. Entonces el sistema parece más complicado. Lo que sí aparece es que por un lado se han tejido alianzas más firmes que lo que ha podido hacer el Frente Amplio, que ha sido el campeón uruguayo de alianzas políticas desde el 71 hasta el 2008, pero que después no ha tenido habilidad para lograr ningún tipo de acuerdo que permita ser más amplio, más allá del caso de Fernando Amado, que no parecería tener un gran efecto si queda aislado en eso. Entonces, llegamos a una elección en donde hay un mal humor económico, una evaluación negativa del gobierno, un desencanto y un malestar que hay que ver cómo se capitaliza. Por el lado del manejo político, la oposición no logra generar una esperanza fuerte, pero logra mostrar algo más armado a lo que está mostrando el Frente Amplio en mi forma de ser. Y eso se expresa en algunas, en lo que son las encuestas de intención de voto. Sin tomar intención de voto, y con esto sí cierro, si uno va a las identidades partidarias, o sea, no la intención de voto, sino lo que la gente siente de pertenecer a un partido. Yo hace mucho tiempo traté de medir algo que había dicho Esteban Valenti sobre los círculos concéntricos del Frente Amplio. No sé si fue esa expresión, pero traté de medir cuántos son los militantes del Frente Amplio que militan en comité de base, cuántos son los afiliados que participan en una interna, cuántos son los que van a una primaria, cuántos son los que se dicen frentistas y cuántos son los que votan en una elección. Todos esos círculos se han estado achicando según la medida, con lo subjetivo que puede ser ese tipo de medida del momento de auge del Frente Amplio hasta ahora. Pero ¿cómo están esas identidades partidarias? Bueno, 27% dice que es Frente Amplista. No estamos hablando de intención de voto. 27% dice que es Frente Amplista. Después, 18% dice que es blanco, ¿no? Acá es Frente Amplista a muerte. Blanco como hueso bagual, 18%. Colorado, 6%. Tradicional, y esto es indistintamente blanco o colorado, 10%. Después hay un mix de 3% que puede ser distintas cosas y un 37% que es independiente. O sea, hay un 40% que es lo que en el fondo define la elección. Los otros son los fieles, los que van a la iglesia. Estos son los que están mirando, algunos de los cuales ya está definido. Pero en este caso, el Frente ha tenido una caída preocupante de lo que son sus adhesiones permanentes, lo que lo hace ir a una elección más difícil cuando el humor de la gente no es el mejor. Yo termino por ahí. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y no conocía el lugar, que la verdad que está realmente muy cálido, muy lindo. Voy a intentar recoger algunas de las cosas que planteaba Nelson y básicamente hacer un enfoque desde la economía. Yo no soy economista, lo cual me da algunos grados de libertad para hablar a veces con más tranquilidad de lo que hacen los profesionales de la economía, más allá de que tengo formación. Y bueno, porque una profesión que lo que hace básicamente es justamente estudiar y aportar a los procesos productivos, no deja de ser algo que tiene un sentido económico, la agronomía, que además ha tenido un rol bastante importante en Uruguay en los últimos años. Me gustaría enfocarme en dos o tres cosas. La primera tiene que ver con realmente cómo evaluamos el Uruguay de hoy. Porque como bien Nelson lo exponía, cuáles son las sensaciones de la gente de cara a una elección. Más allá de la elección, ¿cómo está Uruguay respecto a lo que estaba, vamos a decir, una fecha? Siempre es muy vidrioso elegir fechas. En los años 90 o fines de los 80, un periodo largo, para tener una apreciación más fuerte. Y como ustedes verán, yo me estoy salteando la crisis, porque si uno compara desde la crisis, todas las gráficas van para arriba.
Yo recuerdo en el gobierno nacionalista del doctor Lacalle, cuando hablábamos de tema de agronomía, había habido una sequía tremenda en el 89 y el ganado había quedado destruido. Por tanto, todas las gráficas de ganadería que salían del 89 para adelante eran entonces, claro, cualquier comparación que se haga de una base baja resulta, si se quiere, o puede hasta resultar engañosa. Por lo tanto, me salteo. Entonces digo, ¿cómo está Uruguay hoy respecto a aquellos años? Y la verdad que el Uruguay, en términos generales económicos, está más fuerte y está mejor. El salario real en Uruguay hoy es 26% superior al de fines de los 90. Y yo pongo fines de los 90 porque fue la culminación de un ciclo de estabilización de la economía que creo que es justo tomar la comparación ahí. Reitero, no lo puedo comparar con el piso de la crisis porque no tiene sentido. De todas maneras es un avance, un 25-26% de aumento del salario real promedio es realmente muy fuerte. El PBI, discúlpenme porque no tengo la cifra clara, pero estimo que debe estar bastante más arriba, 40 o 50% el PBI real hoy respecto a lo que era el PBI del Uruguay a fines de los 90. Es un avance sustancial, claro, tuvo la caída, después el gran empuje de aquel ciclo. ¿Cómo está el Uruguay desde el punto de vista de la producción? ¿Cómo es el Uruguay hoy respecto a aquellos tiempos? Bueno, mucho más fuerte desde el punto de vista productivo, porque el agro desplegó una cantidad de actividad, pero también hubo una gran dinámica en la energía, en el turismo, y ciertamente en muchos sectores de servicios que desplegaron mayores capacidades, mayor inversión, y hoy la economía realmente es más grande, tiene más capacidad de producción porque acumuló capital, se diversificó bastante, y bueno, todo eso además le permitió responder a una demanda más global. Uruguay tiene una capacidad de responder más globalmente. Estoy siendo muy somero, muy sencillo en las descripciones, más allá de que ahora podemos entrar en cuestiones más de detalle y pueden ser más críticas, pero en los grandes números el Uruguay es una economía que está mucho más fuerte. Y en el empleo, que es algo a lo que Nelson aludía en algún punto, estuve mirando las estadísticas. Es difícil comparar estadísticas porque hubo cambios en las bases, entonces tomé las estadísticas viejas que hacen al empleo en la localidad de más de 5.000 personas, ¿no? Esa tiene continuidad. Y pasa algo muy interesante. Hoy el empleo, yo traté de tomar años promedio para que no me distorsione. El empleo está básicamente igual, la tasa de empleo, es decir, la cantidad de personas respecto a la población económicamente activa. Por supuesto que hay más personas, porque el Uruguay, si bien no crece mucho en población, algo crece. Pero la tasa de empleo es muy parecida, un poquito mayor a la de aquellos años. Creo que tomó un rango bastante amplio, porque aquellos años 80 y 90 fueron bastante volátiles, pero corrijo, la tasa de empleo es mayor. La tasa que es igual es la del empleo masculino. O sea, los varones en tasa de empleo masculino es igual. El empleo es mayor por el empleo femenino. Lo que aumentó fue el empleo femenino, básicamente. Y creo que pasó de una tasa de 40 y pico a más cerca de 50. No llega a 50, pero el empleo masculino es mayor, obviamente. Pero es un cambio social importante. Esos son los grandes rasgos del Uruguay. Me parece que es importante conocerlo desde el punto de vista de la economía. O sea, la tasa de empleo masculino igual, pero el empleo general subió en forma relativamente apreciable porque subió el empleo femenino. Eso me trae a colación para ya ir un poco a analizar la película. Estoy acá describiendo la fotografía en un periodo largo de tiempo del Uruguay, de algunos aspectos, porque en el fondo también hay cambios sociales muy grandes. Jorge seguramente puede ayudarnos más a entender, pero hay cambios sociales grandes en la conformación de la familia. Tenemos un problema latente de exclusión social que ha emergido, que ha sido incluso difícil de entender y ha dado algunas sorpresas, pero estamos con una tasa de natalidad bastante más baja, ciclos familiares distintos y una conformación de la familia bastante diferente, que ha cambiado mucho en pocos años. Gustavo Leal, que está en el Ministerio del Interior, que es un sociólogo que, bueno, estudiaba bastante estos temas antes de ahora agarrar la responsabilidad de ir a los barrios a combatir el delito, ¿no? Como la cara del ministerio más recurrente, esa cosa que tiene la política, que no deja de ser interesante, más allá de que a Leal seguramente algún dolor de cabeza le habrá traído, pero bueno, allí está con su compromiso político, pero él lo tiene bastante bien diagnosticado. O sea, hay cambios muy profundos, que además tienen que ver con el consumo.
y esto es un tema importante, porque la gente dice, bueno, en realidad el consumo en Uruguay está volando, y sí, hay consumo, porque la gente está consumiendo de una manera muy distinta a lo que consumía en los años 80. Me surge también decir, Nelson, además con mucha capacidad escritura, contaba lo que era aquellos años, y comparar los gobiernos siempre caes en la injusticia muy fácilmente, ¿no? Para cualquier lado. El Frente Amplio además es muy distinto a los partidos tradicionales en la forma de gobernar. Los partidos tradicionales básicamente gobernaban en coalición, implícita o explícitamente. Bueno, Julio María Sanguinetti asumió en una democracia que iba arrancando, con un fuerte poder militar que condicionaba muchísimo, y tiene unos problemas económicos tremendos, que lo fue tratando de superar. No lo pudo superar mucho, pero más o menos anduvo la economía. Y llegó el año 89, vino la sequía, no estaba fácil la cosa. El contexto externo financiero para esos gobiernos era muy complicado, y el doctor Lacalle asumió y estableció un plan de estabilización. Un plan de estabilización importante, y que al final tuvo éxito, bastante lento, pero bajó la inflación. Lacalle la bajó de 100 y pico a 60, 150, y después Sanguinetti, el gobierno, la bajó de 50 a 8. Después se puede decir qué pasó con el salario. Eso generó mucha erosión en la industria, fue un periodo complicado para la industria, pero fue un logro importante bajar la inflación, con un costo social importante, que seguramente lo estamos pagando más para adelante. Y después, más allá de la crisis, esa baja de la inflación se mantuvo, porque tuvimos una gran devaluación, la inflación subió pero enseguida bajó. Es decir, que la inflación se mantuvo baja, porque en aquel momento la logramos bajar. Son esos grandes rasgos, digamos, de la economía que son importantes. Hoy Uruguay tiene una inflación que para nosotros es baja, aunque en el mundo no es de la más baja, más bien es de la más alta del mundo. Y estamos con condiciones externas de financiamiento bastante amigables, mucho más amigables de lo que había en aquel momento. Entonces ahí empezamos a ver, bueno, qué es el gran desafío cuando uno evalúa la economía y estas trayectorias, a decir, bueno, ¿qué corresponde, lo bueno y lo malo, al gobierno de turno, y qué corresponde a las circunstancias externas del Uruguay? Uruguay es una economía que es chica, y ciertamente las circunstancias externas lo condicionan mucho. Y ahí yo me animo a abordar si se quiere, un segundo capítulo de mi análisis, que tiene que ver con expansión y confusión. Porque Uruguay, después de una trayectoria económica bastante azarosa durante muchas décadas, con periodos de crecimiento que sería periodo de caída, muy cíclico, empieza a incorporar la gran demanda de China en el mundo. Y después engancha sin que la demanda china caiga, engancha con la expansión de los mercados internos de las economías regionales de Brasil y Argentina, que también tuvieron una expansión, entre otras cosas por la demanda china, pero también por políticas propias. Entonces el Uruguay, ¿por qué expansión y confusión? Porque agarra un ciclo de expansión tremendo, y lo agarra desde la crisis. Decía, cuando cae a su pozo, es ahí que empieza a irrumpir todo esto. Y en el año 2005 arranca el gobierno del Frente Amplio. Entonces todo empieza a coincidir en un ciclo fenomenal, histórico, vertiginoso, que nos llevó a un periodo que realmente es excepcional y muy difícilmente se puede repetir en esa coincidencia. Se expandió el agro, se expandió la energía, llegaron las dos plantas de celulosa, primero una, después la otra, se expandió la hotelería, bueno, los molinos de viento, las exportaciones empezaron a crecer de a 1.000 millones, porque los precios empezaron a volar, bueno, por supuesto que eso hizo bajar el dólar, el consumo se expandió, es decir, todo crecía al mismo tiempo, crecía la exportación, crecía el consumo, crecía la inversión. Y eso generó, reitero, un escenario realmente, eso pasó, digamos, entre 2007 y 2014, o 2008 y 2014, excepcional. ¿En qué medida eso se debió al gobierno? Evidentemente que no todo se debió al gobierno del Frente Amplio, pero a mí me cuesta decir que el gobierno del Frente Amplio no tuvo nada que ver, porque sería hasta tonto desde el punto de vista del análisis de la economía. El Frente Amplio hizo algo muy importante desde el punto de vista de la economía, una reforma tributaria muy seria, muy profunda, muy cabal en el año 2007, con mucho criterio técnico, es decir, y con mucha coherencia política, porque
la política se puede discutir mucho lo que vos querés hacer, pero no hay nada peor en la política que un gobierno diga que va a hacer algo y haga otra cosa. El Frente Amplio dijo que iba a hacer algo y lo hizo, como esta reforma tributaria, la inclusión del impuesto a la renta, pero además, claramente fue una reforma, a mi juicio, de perfil autorista, pero bien consensuada, en una fuerza política que, vamos a reiterarlo, marca fuego en la trayectoria política del Uruguay. Hoy, abro un paréntesis, la definición en octubre es si el Frente Amplio sigue o no. Esa es la gran pregunta que se va a responder a la ciudadanía. Che, ¿sigue el Frente o no sigue? Si no sigue, y habrá otro, que habrá que ver cuál es, porque ahora tal vez está con ganas, pero eventualmente el favorito es la calle Pou, a pesar de que el espectro opositor está bastante movido. Pero entonces, anclando en ese sentido, se hace la reforma tributaria, y la verdad que la reforma tributaria fue una base muy fuerte para todo este despliegue. Después hay otras cosas que son más complicadas, aunque comprensibles. Yo diría que en el primer gobierno de Vázquez realmente se dieron pasos para afirmar ese crecimiento. Primero, se reconfiguró el escenario financiero. Uruguay tenía compromisos financieros bastante complicados. Venía con viento en la camiseta porque le había salido bien el canje al gobierno de Valle y se generó toda esa hasta mística, diría yo, que hoy incluso predomina en algunos círculos de la economía, diciendo Uruguay cumplió y somos institucionalmente fuertes porque no le dimos corte al Fondo Monetario, los chilenos nos querían hacer defoltear y no quisimos, y la figura de Valle queda ensalzada, asociada a eso. Me gustaría de todas maneras comentar algo que fue interesante. Gonzalo Camarota, que es un comunicador y un hombre que está en los medios, periodista, decía, bueno, está bien con Valle, pero Valle también nos metió en la crisis. Bueno, se generó una polémica. Y a mí me pareció interesante la anécdota, porque ciertamente toda esa salida institucionalista fue muy valiosa, pero no hay que soslayar que los problemas que tuvieron históricamente los partidos tradicionales para gobernar, crear institucionalidad y mejorar el Uruguay, irrumpieron en la crisis y expusieron todas las debilidades, y eso estuvo presente. El Frente Amplio del primer gobierno de Vázquez trata de, Astori tenía una palabra en aquel momento, de reducir las vulnerabilidades, la vulnerabilidad financiera, la vulnerabilidad social, se crea el MIDES y arranca ese ciclo y arranca la demanda externa de China y la soja empieza a valer y se empieza a desplegar la soja. Y ahí y empieza un ciclo realmente. Incluso después vino la crisis financiera, eso es importante destacarlo, porque la crisis hipotecaria, ¿no? Nelson lo recordás bien y tenés un libro muy lindo escrito al respecto. Y allí la verdad que parecía, me acuerdo que asumió Álvaro García, creo que al día siguiente de que Wall Street se desplomara y caían los bancos, ¿no? Y Álvaro García estoico decía, bueno, vamos a quedar. La cuestión es que hubo mucha pericia en los Estados Unidos para salir de la crisis con una expansión monetaria histórica, con Ben Bernanke allí, que ayudó al mundo a salvar eso. Claro, el dólar se abarató, eso creo que ahora tiene alguna consecuencia histórica, pero salvó. Y Uruguay también salvó porque tenía mecanismos de respuesta. Llega el gobierno de Mujica, y ahí yo creo que hay una diferencia. Si bien el ciclo es una continuidad frente amplista, ahí habría que analizarlo más históricamente y tal vez se podría hablar con los actores ya con un poco más de distancia, pero ahí fue la apuesta más ambiciosa presupuesta. Ahí Frente Amplio dijo, bueno, ahora estamos en el segundo gobierno, vamos a poner el presupuesto bien arriba. Estaba Fernando Lorenzo, estaba Rugoni en la OPP. Me gustaría conocer la opinión de ustedes dos, pero esa mancuerna entre mujiquismo y astorismo no fue fácil, porque el Frente Amplio se negó a hacer el yo doy, o sea, el Ministerio de Economía no frenó el gasto, lo que no quiso fue quedar como el factor de contención. Entonces se generó un presupuesto muy expansivo y fijo. Los presupuestos en el Uruguay son fijos. Te comprometés con jubilación, te comprometés con salario, te comprometés con una visión social, y se pudo sostener porque el Uruguay, como lo explicábamos, estuvo en un pico histórico irrepetible. Se generó el presupuesto y ahí creo que se generó una semilla de complicaciones, porque se expandió el gasto jubilatorio particularmente por los mecanismos que tiene, que es totalmente indexado. Y hoy están mirando algunas cifras. Hoy en Uruguay el PBI está, el gasto público está 30% arriba de lo que estaba en 2012 y las exportaciones están 10% abajo. O
sea, el gasto te creció un 30%, las exportaciones no es una caída tan grande, pero bajaron y el gasto estatal se fue para arriba como si ignorara que las cosas cambian. Creo que ahí se definió muchas de estas cosas. Pero además pasó algo políticamente que para el Frente Amplio fue, a mi juicio, digamos, de una enorme tensión. No sé si enorme, pero bueno, ciertamente. ¿Por qué creció el Uruguay? Porque si el Frente Amplio crece, decís, bueno, el Uruguay va a crecer con la industrialización, con la distribución del gasto, el desarrollo de la economía cooperativa, el Mercosur, con alianza con Argentina, industrializando. No, eso pasó poco. Soja, ganadería y celulosa. Ninguna de estas cosas son muy frente amplistas, digamos, en la historia del Uruguay. La soja, que además es toda transgénica. La celulosa, tampoco es muy frente amplista. Es decir, Vázquez, ahora todo el mundo está batiendo ese video donde Vázquez dice, bueno, un poco trayendo aquella vieja esquema de los europeos nos vienen a contaminar y cosa que no es muy así. Tampoco los europeos vienen a donar nada, eso queda claro con el acuerdo con UPM. Pero las cosas han cambiado. Pero hay como una disonancia cognitiva, ¿no? Robándote un concepto sociológico que capaz que es un poco intrépido de mi parte. Es como, bueno, crecimos, sí, vamos arriba, pero ¿por qué crecimos? Bueno, no era la bandera del siempre. Entonces eso generó algún ruido, que creo que hace ruido en la política. Y para terminar, un tema que le he dado bastante importancia, porque me parece que es muy importante, ya no solo de la política, de la economía, sino que tiene que ver con la sociedad, la convivencia, la innovación y el trabajo. Y es el clima de negocios y las relaciones laborales. La verdad que siempre me cuestiono si yo estoy exagerando mucho o no este factor, pero la conflictividad laboral, la tensión laboral que hay en buena parte del empresariado uruguayo ha sido realmente bastante llamativa, bastante dura. Ahora, ¿cómo ponderar eso? Es difícil. Lo que es insoslayable es que toda la trayectoria del Frente Amplio ha tenido un actor clave, que ha sido el PIT-CNT, un actor de mucho poder político, y creció enormemente con el ciclo político del Frente Amplio. Estoy diciendo una obviedad, pero a veces está bueno exponer las obviedades para entender algunas cosas. Y eso creo que ha condicionado muchas cosas. Uno puede opinar bien o mal, darle realmente mucha apuntalar la actividad sindical. Yo creo, en lo personal, creo que es totalmente legítimo y genuino, pero hay que ver qué tono tiene eso y qué sesgo tiene y qué condiciones genera. La queja de los empresarios en la OIT, que la presentaron incluso antes del gobierno de Mujica, que demoró, finalmente le dieron la razón. En la OIT no es algo menor, porque es una organización que en definitiva lo que protege son los derechos laborales. Y creo que el tema del clima de negocios no es menor, como tampoco es menor el tema de Venezuela y todas estas cosas que he mencionado, al momento de definir cuál es el clima electoral, el clima político en el Uruguay. El tema de las relaciones laborales es un tema que me preocupa especialmente, porque tiene que ver con cómo queda el empresariado uruguayo. Es decir, hay una visión muchas veces muy estatista de la economía, pero al mismo tiempo hemos tenido muchísima inversión extranjera, externa. ¿Y cuál es el espacio de acumulación del empresariado uruguayo? A todo nivel. Hoy el Uruguay, para finalizar, tiene superávit comercial, exporta más bienes y servicios de lo que importa. La inversión ha caído muchísimo, eso es una preocupación. Pero lo que es notable y preocupante es que estamos girando ganancias al exterior. No recuerdo la cifra, pero son creo que cerca de 3.000 millones de dólares. Y por supuesto lo que ingresa de empresas uruguayas en el exterior es muy poquito, porque no tenemos una expansión de nuestras empresas del exterior. Entonces, cuando hacemos comparación ahora, y si firmamos un acuerdo con Chile, Chile es un país que crece al exterior, está acumulando capital, invierte afuera. Sus empresas invierten en Perú, en Argentina, invierten en Uruguay. Es decir, desde el punto de vista de ese rasgo, tenemos una debilidad. Llegó la inversión de UPM, llegó el acuerdo con Europa, es bastante claro que son cuestiones que nos vienen de afuera, no son cuestiones de nuestro timón, y por eso es que, a mi juicio, hay una preocupación por la economía, que no es de una crisis, que no es, digamos, de un peligro de rompimiento, pero sí es preocupante porque hay un gran déficit fiscal, tenemos en riesgo el grado inversor,
Y el tema de UPM y de acuerdo con Europa creo no son la solución, a pesar de que son muy buenas noticias. La dejo por acá. Bueno, muchas gracias. Gracias por el convite y la buena compañía acá. Bueno, algunas de las cosas que ustedes fueron hilando dan para conversar bastante. Pero bueno, supongo que de eso se trata, sobre todo de conversar, de disparar conversación. Yo, en términos generales, voy a hacer algún apunte sobre el cuadro general digamos, del sistema político uruguayo, muy general. Primero, pensando que lo que nos deja más que nada son algunas interrogantes, en particular esa interrogante que antes que estoy diciendo, pero algunas interrogantes de perspectiva de historia política, de perspectiva que ustedes los dos de alguna manera recorrieron y voy a volver. Y la otra cosa la otra prevención es que en este país para hablar de política como para hablar de fútbol hay que subirse en una escalera, porque cualquiera, ustedes hablaban, tú en particular Nelson, hablaba de la ciudadanía uruguaya. La ciudadanía uruguaya, la ciudadanía de a pie, es una ciudadanía particularmente, no sé si sigue siendo tan politizada, pero es una ciudadanía muy informada, muy consciente, con mucho criterio, es una muy buena ciudadanía. Y eso en general se ve con las opiniones que uno puede recoger en un boliche, en la ducha de un club. Bueno, y lo mismo le pasará a los directores técnicos que no pueden hablar del tema del fútbol porque todos los uruguayos son especialistas. Yo quiero decir dos o tres cosas que me parece que encuadran esto, aunque puedan resultar obvias. La primera cosa que nos deja el ciclo político en el que estamos embarcados y es que se confirma, digamos, el carácter de la democracia uruguaya como una democracia competitiva, muy competitiva, y con ciertas reservas como una democracia de partidos. Y esto que parece para nosotros es una obviedad. En el contexto de América Latina no es una obviedad para nada. Uruguay es no solo la democracia de partidos más vieja de América Latina, una de las más viejas del mundo, sino una de las pocas de América Latina. Hay democracias más o menos armadas, pero democracias de partidos, en el sentido de que los partidos políticos son los grandes logradores de la política en sus distintas dimensiones, en el gobierno, en las carreras políticas, en la producción, en la socialización política, en el encuadramiento de la ciudadanía, que es importantísimo. A mí me parece que esto es una cosa que hay que reafirmar, porque es una ventaja comparativa uruguaya, un capital que tenemos los uruguayos, y que se pone a prueba y se ha puesto a prueba particularmente en esta elección. Nosotros tenemos, digamos, una interrogante con respecto a esta condición de democracia competitiva. Los politólogos más refinados han hecho un índice de competencia efectiva que tiene dos dimensiones fundamentalmente. Uno es el margen de victoria, lo que se llama el margen de victoria. ¿Qué distancia hay entre los ganadores y los perdedores? O el ganador y el resto de la receta. Cuando los márgenes de victoria son más o menos equilibrados, balanceados, las democracias tienden a ser competitivas, y esto es lo que nosotros de alguna manera tenemos, y esto es lo que de alguna manera se reitera en este ciclo político, me parece que es un punto importante. La otra dimensión más obvia de la, y no siempre lograda de la condición de la democracia competitiva, ¿suele bien por allá? Sí. Es la alternancia política. La alternancia política es la otra, es decir, bueno, en Uruguay hubo muchos años
muchas décadas de gobierno colorado, y sin embargo la competencia era efectiva porque el margen de victoria del Partido Colorado era relativamente balanceado, aunque no había alternancia, y siempre había la expectativa de la alternancia. El viejo Herrera se murió con la expectativa de alternancia desde 1926 hasta 1958, varias veces casi por una para salir. Entonces, este es el elemento importante que hoy sabemos que la democracia uruguaya sigue siendo fuertemente competitiva, que sigue siendo fuertemente de partidos, y que se abre una pregunta o una interrogante acerca de una posibilidad de alternancia. Y yo quiero acá también subrayar una cosa que también parece muy obvia, pero América Latina en materia democrática, como creo que se señalaba también para el caso uruguayo y no solo para el caso uruguayo, ha cumplido algunas asignaturas pendientes, en economía por cierto también, pero en la configuración democrática una de las asignaturas pendientes era que la izquierda ganara por las buenas, ganara por la vía electoral, en términos competitivos, construyendo partidos, y en elecciones razonablemente competitivas, razonablemente libres. La otra asignatura pendiente que nos quedaba, que nos estaba quedando, es que la izquierda perdiera las elecciones. En Chile sucedió, en Brasil la situación fue fuertemente crítica. Si uno considera que los gobiernos de los Kirchner han sido de izquierda o progresistas, ha habido alternancia en la Argentina, y hay un horizonte posible de interrogantes con respecto a Bolivia, que tiene una elección en las mismas fechas que nosotros, y se plantea una pregunta también con respecto al Uruguay. Y también es interesante ligar esta idea de democracia consolidada, democracia competitiva, democracia de partidos, a las lógicas o a las modalidades de alternancia. Una de las cuestiones que uno se puede preguntar es si estamos ante alternancias bruscas, como lo que pudo haber ocurrido en el caso de Brasil, o si estamos ante alternancias más, no digo triviales, que no lo son, pero más moderadas, de un compás político más previsible, más llevado por el conjunto de los actores políticos competidores y por la ciudadanía. Y esa es un poco, entonces, me parece que es una de las preguntas que deja bailando este acoplamiento de democracia de partidos competitivas con posibilidades de una competencia efectiva que abre la pregunta sobre la alternancia. Déjeme decir de todas maneras algo que también parece bastante, que todos hemos podido ver, que esta democracia de partidos ha tenido algunas perforaciones en esta elección. Y hay tres figuras políticas importantes en el juego, o más o menos importantes, en el juego de las primarias, y en el juego que está viniendo, que son, digamos, figuras de outsiders, en dos casos outsiders insiders, como suelen ser los outsiders en el Uruguay, pero no dejan de ser outsiders. Digamos, la figura de Talvi puede ser una figura conocida en ciertos medios y es una figura muy respetable por su promoción, por su trayectoria, pero no deja de ser director de outsider. Bueno, la de Sartori ni hablar, y además también. Son tres figuras de outsiders que de alguna manera probablemente estén recogiendo esas distintas sensibilidades que ustedes dos le buscaban en la ciudadanía, ciertos malestares, cierto malestar incluso con los propios partidos y naturalmente con los partidos que han gobernado y con el partido de gobierno. A mí me parece que es importante que esta elección tiene un carácter de elección crítica por varias razones, y lo voy a subrayar acá.
La primera es que, ya lo vimos, hay una caducidad del ciclo de liderazgos en los partidos tradicionales. Los tres grandes liderazgos que condujeron el país desde la transición democrática hasta 2004-2005 tienen cierto grado de caducidad, asomándose el doctor Sanguinetti con bastante eficacia en esta elección, pero digamos no con una alternativa efectiva de gobierno, sino con su propósito específico de tratar de levantar un poco, de reanimar un poco el Partido Colorado, pero el ciclo de liderazgos ese que fue muy importante, muy bueno, con características muy particulares, que yo creo que vale la pena volver, muy evocadas algunas cosas. En el Frente Amplio mismo, en el Frente Amplio también desaparecía la figura mayor del general Seleñi. Los tres liderazgos consiguientes también han entrado en una fase de caducidad y se plantean en los dos campos relevos que han sido más de candidatura que de liderazgos. Es decir, por el momento lo que se logra son candidaturas más o menos exitosas y principios de liderazgo quizá habría que ir examinando. Algunas ventajas puede tener en la calle por su trayectoria anterior. A Tagle le falta muchas materias, es un candidato exitoso o ha sido un candidato exitoso, pero de ahí al liderazgo hay un paso. Tareas tiene todas, ¿no? Tiene el título, tiene. No, bueno, sí, pero entonces me parece que este es un punto importante. Los liderazgos son difíciles de producción. Los países y los partidos no producen el liderazgo como máquinas porque se necesita. Sin liderazgo la política anda errando, pero no es fácil la producción de liderazgo. Son, sobre todo, si miramos estos 6 sujetos, y bueno, podríamos contar a crear Seleñi, son liderazgos construidos en largos plazos, pasando por tamices importantes. Justamente la característica de un buen sistema de partidos es que los liderazgos no se inventan de la noche a la mañana. Entonces, este es otro elemento por el cual, de alguna manera, esta elección, y si la pregunta es qué viene después de la elección, como dice acá, este elemento, el liderazgo tiene que hacerse valer en la interna o en el espacio de la arena de los partidos, y tiene que hacerse valer en la proyección hacia afuera, en el gobierno o en la oposición. Son dos niveles que a veces no están necesariamente ligados, pero bueno, que son. Otro punto importante y bastante obvio en la condición de elección crítica es que hemos pasado por un ciclo que aquí fue muy bien evocado, en que el Frente Amplio se transformó en partido predominante. El Frente Amplio es el partido de izquierda más grande de América Latina, con una construcción de larguísimo plazo y realmente muy importante, que tiene condiciones muy particulares. Es un partido que tiene una condición programática muy fuerte. Condición programática quiere decir no solo que los programas, la ideología o las políticas son muy importantes, sino que tiene armazones de organización suficientemente internas, sólidas, como para dirimir los conflictos, en la interna y en la relación con el gobierno. No es un partido dócil del gobierno, es un partido que ha ido decayendo. Muy bien tú señalabas los distintos círculos. Está por salir un libro sobre la militancia del Frente Amplio, que pronto va a contestar estas preguntas, de 3 uruguayos, 3 investigadores jóvenes uruguayos. En ciencia política hay una mirada de que el partido predominante, en términos de codificación, más o menos es el que gana 3 elecciones consecutivas con mayoría absoluta. Y eso, en el 2014, el Frente Amplio se recibió del partido predominante. Pero yo, que vengo de otros palos, creo que es bueno agregarle a esta imagen, a esta condición de partido predominante en las instituciones políticas, el partido parlamentario, en el gobierno, los asientos en la sociedad civil, los arraigos en la sociedad civil. Entonces, a los cientistas políticos más
más nobles, Duverger, que es el inventor de la noción de partido predominante, uno le puede arrimar algún fueguito gramsciano, digamos, y pensar que el Frente Amplio tiene, no solo, o ha tenido, perdón, no solo una mayoría en las instituciones políticas, sino que en el terreno de la sociedad, en los sindicatos, en los movimientos sociales, con amores y odios difíciles, en la captura del sistema educativo, en la cultura, en el carnaval, en fin, en todos los aparatos que de alguna manera, o los espacios que de alguna manera significan espacios de construcción de poderes, espacios de reproducción política. Esta me parece que es una dimensión importante, tanto en la trayectoria del Frente Amplio como en lo que se puede venir, y en el reformismo que se puede intentar. Entonces, una de las cuestiones que está planteada es que en este, no sé si fin del ciclo del predominio del Frente Amplio, pero en todo caso una inflexión importante, parecería que, digamos, hay una fragmentación política suficientemente marcada y probablemente ratificada en la elección de octubre como para que nadie por su cuenta tenga mayorías propias, y va a haber que acudir a coaliciones de gobierno o a un sistema de compromisos. Y hay que distinguirlo, porque el Uruguay ha vivido mucho sin coaliciones, salvo a partir específicamente del 90, inaugurando o la coalición de Vera con Terra, pero en general no hemos tenido coaliciones de gobierno. Pero sí ha tenido un régimen de compromisos nutridísimo entre fracciones del Partido Colorado y sectores del Partido Nacional de un lado y de otro, y Estados Unidos en el mundo de los compromisos. Es decir, no hay coaliciones de gobierno, pero hay compromisos permanentemente. Cada presidente, cada ministro tiene que salir a buscar en el territorio del Congreso un sistema de compromisos que además varía mucho según los productos legislativos, la orientación ideológica. Entonces me parece que hay que tener en cuenta esta diferencia. Coaliciones son las que arman gobierno, los partidos entran al gobierno, los ministros responden a esos partidos, comprometen la responsabilidad política de los partidos, y compromisos son distintos, es decir, son más bien caso a caso o a veces en líneas de continuidad, y este es un escenario que vamos a vivir seguramente en la elección. Por último, ya para ir cerrando, no sé cómo estoy con el tiempo. Perfecto. Esta es una elección crítica que tiene como tienen las elecciones en general, salvo alguna elección muy especial que ha habido, es una disputa por el centro. No sé si alguien se lo fue a soplar a Daniel Martínez, pero esto no sé. Es una disputa por el centro. Quiere decir que hay una competencia, ¿no? Es decir, un sistema político sin polarización es un sistema inanimado. Es decir, un sistema político sin polarización, como le ha pasado en Chile, por ejemplo, en los últimos tiempos, o como pasó en Bolivia en el ciclo en que Banzer, Zamora y el MNR hacían toda la misma política y se lo chupó el centro. Un sistema político sin diferenciación política, sin polarización, es un sistema herido. Pero un sistema político, claro, cuando uno oye la palabra polarización inmediatamente se alarma, pero la polarización es como el colesterol, hay polarización buena y polarización mala. Y nosotros tenemos polarización buena, es decir, la competencia es moderada, pero existe, porque hay gente que cree, colegas tuyos, en particular tuyos también, que sos también periodista, sombrero, que creen que no hay diferencia, prácticamente. Esto es uno de los semanarios uruguayos importantes, cultiva esta idea de que la diferenciación política está muy borroneada, y no es así. La elección crítica, si nosotros hacemos memoria, ha habido varias elecciones críticas, porque se juegan estas alternancias un poco más significativas, menos, o no hay continuidades. Bueno, una elección crítica formidable, que fue aquí evocada, fue la del 58. Yo no me acuerdo mucho, pero
fue muy importante. Y fue muy importante, entre otras cosas, porque hubo algo que no se ve mucho acá, que fue esa ola, esa avalancha, ese movimiento hacia el Partido Nacional muy fuerte, digamos, con el fenómeno de la OBD y con la proyección de la realidad. Otra elección importante, a su manera, fue la del 66, que se ventiló muchas de las cosas que se estaban discutiendo. La elección del 89 fue absolutamente crítica. En el 89 el país cerró un primer capítulo provisorio sobre la ley de caducidad, sobre el tema de los derechos humanos, y abrió inmediatamente un contencioso con un relevo formidable en la agenda política, en donde los dos partidos tradicionales pusieron, es decir, realmente se pusieron, eran los marcadores de agenda con este viraje hacia posturas más liberales que se dio en el 89 y que se dio en la competencia entre Lacalle y Jorge Valle. En el 94 también lo fue, aquella elección en tercio, recuerdo, de la que salió un sanguinete constructor de coaliciones muy exitosas, y que yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que recordar ahora. Y por supuesto la elección del 2004 es otra. Aquí, estas elecciones críticas que uno puede identificar han tenido diversos elementos, pero unas han sido de mayor carga en el cambio, de distintos géneros, pero de distintos, es decir, la del 58 claramente, la del 89 claramente. Esta elección me parece que no tiene ese tono tan vibrante de propuestas encontradas. El Frente Amplio hasta ahora se ha mostrado más a una hipótesis defensiva que propositiva, digamos, tratando de levantar el fantasma de la amenaza de la derecha o tratando de evocar en retrospectiva las ganancias del ciclo de gobierno al frente, algunas de las cuales, como bien decía Nicolás, no se debe solo al éxito, al desarrollo económico, sino a las políticas del Frente Amplio, no solo a las tributarias, sino a varias otras. Pero proposiciones no aparece una cartera, digamos, de relevo. Es muy difícil para un partido de gobierno que ya gastó varios cartuchos, algunos de los mencionados, generar esto que en algún momento fue el lema de Martínez como un nuevo impulso, porque un nuevo impulso significa una nueva agenda, una nueva propuesta para la ciudadanía. Y eso es una cosa que es difícil. Del otro lado, hay novedades. Me parece que los candidatos se han rodeado de equipos, en algunos casos, que además son en algunos casos más visibles, en algunos casos más tipo llanero solitario, pero en otros se muestran algunas figuras que son competentes en distintas áreas y que de alguna manera evocan apuestas de trabajo. Pero claro, el leitmotiv es sacar al frente. Ese es el primer. Y atrás vienen las propuestas. Y vienen las propuestas que, precisamente porque estamos en una democracia muy competitiva y de tendencia competitiva, que puede haber cierta polarización, pero es moderada y que lleva la disputa por el centro, las propuestas no son propuestas de vuelcos radicales, me parece a mí. Hay un giro de liberalización planteado fuerte, hay respuestas a ese malestar ciudadano por una cantidad de elementos que puede ser la seguridad o la carga del Estado o los impuestos, en fin, las demoras en las asignaturas. Y hay un reformismo que está planteado, en algunos más que en otros, pero no es un vuelco tan fuerte como se pudo plantear en el 58, como se pudo plantear en el 89. Y eso hace que, entonces, si bien es una elección crítica,
el futuro que nos espera es un futuro de una, o bien de ciertas continuidades, si el Frente Amplio consigue mantenerse en el gobierno, o de una alternancia de un cambio moderado, por más que algunas de las propuestas parezcan o quieran ser y necesariamente tienen que ofrecerse como muy fuertes. Yo creo que acá, y con esto termino, me parece que hay para adelante, para los que quieren plantear reformas, o para los que tendrían que querer plantear reformas, un problema de programación, un problema de diseño, un problema de construcción de innovación, innovaciones. Algunas ya vienen con sus trayectos. Un problema de diseño, de programación, y un problema fuerte de implementación. Una implementación que no solo tiene que construir ecuaciones más o menos consensuales de coalición o de compromiso a nivel de gobierno, de las instituciones políticas y del Parlamento, sino que tiene que tener una condición particular de lidiar con la formidable jungla de actores de veto que hay en este país, que son muchos y muy bien montados. Entonces, los movimientos son... yo por eso me gustaría evocar, sin ir muy para atrás, podríamos hablar del giro del 59 y del 60, pero para hablar de la historia más cercana, que ha sido tan reinventada últimamente, la comparación, la calle Valle-Sanguinetti. ¿Quiénes fueron los reformistas más exitosos? La calle vino con un paquete reformista más allá del programa de estabilización, vino con un programa sumamente ambicioso, en la cresta de la ola por un paradigma que estaba siendo, digamos, dominante en los centros de producción internacional y en muchos lados en América Latina y en el mundo. Pero se dio con el reforma del medio, es decir, desde que las políticas, las iniciativas más ambiciosas y más radicales tienen a su vez, levantan una resistencia también más radical. Uno puede decir que el plebiscito de la ley de empresas públicas es un acontecimiento puntual, efectivamente, pero también muestra que cuando uno pide mucho también le contestan con fuertes parates. Y Valle fue un reformista que se fue modelando, incluso él mismo tuvo que cambiar hasta de jerga en la elección del 99 y en su gestión política. Pero ¿quién fue el reformador más exitoso de esos tres? El más zorro, el menos león. La parábola de los zorros y los leones que los intelectuales italianos son tan afectos. El más zorro, el que construyó, fíjense que la reforma de la Seguridad Social, la reforma de la Constitución y la reforma educativa, en cierto modo, porque fue la más polémica, son reformas que pasan por el ojo de un alfiler. Es decir, la reforma de la Seguridad Social, Danilo Astori y Curiel se echaban por votarla si hubieran podido romper con la disciplina partidaria en el Senado. La reforma de la Constitución sabemos que fue prácticamente construida con el Frente Amplio y que obviamente Noval Vázquez tuvo la habilidad de una plumada colocarse en la oposición, romper con el ciclo y despachar el liderazgo de Sereni interno al mismo tiempo. Pero el Frente Amplio fue a la elección siguiente, después de la reforma, que supuestamente estaba hecha para demorar su llegada o por impedirla,
y ni chistó con la reforma constitucional. Jugó todas las cartas de la reforma constitucional plenamente. La más polémica fue la de Rama, que efectivamente es la que de repente uno podríamos decir. Sin embargo, la reforma de Rama dejó legados que hasta el día de hoy tenemos y que el Frente Amplio sigue cultivando, por supuesto sin mencionar al bicho que inventó. Pero entonces me parece que es interesante ver cómo en una democracia competitiva, en una democracia de partido bastante fuerte como es la uruguaya, hay una lógica de cambio, una lógica de innovación, una lógica pastosa de innovación. Nos cuesta cambiar, nos cuesta aceptar los cambios. Y entonces, esta elección puede ser más chata que otras en propuestas, pero entra de todas maneras en ese cuadro y uno puede decir, las democracias son un poco aburridas. Bueno, bienvenida a la democracia aburrida porque no tenemos sobresaltos mayores, en todo caso tenemos innovaciones moderadas y ese es más bien el camino que el país ha recorrido desde el viejo baile en adelante. Gracias. Recuerdo, si hay preguntas, el momento de hacerlas es ahora y en lo posible que sean breves, concisas y que permitan una respuesta. El economista Gabriel de Cepeda Ferrer ha insistido en que el próximo gobierno, si la capacidad tiene que hacer un ajuste fiscal. ¿Hay necesidad económica y condiciones políticas para que esto se produzca? Hola. El tema del ajuste fiscal se ve siempre como un fantasma vinculándolo con otros ajustes fiscales. El gobierno de Tabaré Vázquez hizo 2 ajustes fiscales ya y no fueron buenos. O sea que la duda a veces parece, pero eran un ajuste fiscal. Bueno, ya tuvimos 2 ajustes fiscales por lo menos, ¿no? Pero por lo menos de los más visibles. O sea, uno lo que ve es que, claro, con otro nombre, ¿no? Pero digo, ahora el fenómeno UPM cambia bastante las cosas. Yo, digo, por lo que hablo con los economistas, por lo que miro, por lo que veo la historia, es inevitable un ajuste fiscal. El tema es cómo se hace el ajuste fiscal. Pero es inevitable, o sea, el ajuste fiscal lo debería hacer este gobierno, ¿no? O sea, ya llega a una situación en que es como inevitable que uno tenga que mejorar eso porque el perfil de deuda empieza a generar un problema. Yo hablo con las calificadoras cuando vienen, creo que ahora puede haber alguna que le haga una señal fea, pese a lo de UPM, que pueda salir en los próximos días. Pero sin bajarle el invierno que ve, pero otra señal de que así no va. O sea que el ajuste es inevitable. El tema es cómo se hace. El Frente Amplio dice, no preciso hacerlo. La calle Pou o tal dicen, lo vamos a hacer bajando el gasto. Bueno, a nivel de analistas, consultoras, organismos, dicen, esto no alcanza bajando el gasto. ¿Qué puede haber? Yo no sé, yo el otro día me puse a pensar de qué cosas, digo, uno dice, esto lo van a tener que ajustar, ¿cómo lo van a hacer? Porque si no lo hacen, después se hace la fuerza. Yo no sé, una cosa que me llamó la atención, vi que la calle Pou y muchos dirigentes blancos asociados al interior han levantado mucho la bandera contra la bancarización obligatoria. Y dicen, vamos a derogar. ¿Qué para derogar? Por realidad, bancarización obligatoria, el que quiere paga con efectivo, ¿no? Digo, más allá de si hay gente que está en contra de la, o sea, el tema de inclusión financiera me parece un plan muy moderno, que tiene esa cuestión que mucha gente no le gusta, que es obligatorio pagar el sueldo con esto. Pero esa inclusión financiera llevó a una rebaja del IVA que se hace cuando uno paga con tarjeta. Yo me puse a pensar, digo, por ahí, al derogar la bancarización obligatoria, sacan ese descuento, que no es subir el impuesto. O sea, pero recaudar tienen que recaudar más, a bajar gastos tienen que bajar gastos. ¿Cómo se hace y cuándo se hace? Pero aparte, como el gobierno debería hacerlo, no lo va a hacer, entonces va a llegar a una situación más apremiante, salvo que haya alguna sorpresa muy grande de mejora, que un crecimiento económico te mejore mucho la recaudación. Pero yo creo que lo que dice Gabriel Odone es lo que dicen todas las consultoras privadas de fuertes, lo que dicen los organismos internacionales y lo que dicen las propias calificadoras. Pero
Habrá que ver. Es la gran pregunta. La verdad que es una situación muy complicada porque la economía está estancada y el déficit es muy alto. Si tuvieras una economía que está andando y tenés déficit, decís, bueno, ajusto el déficit, tranco un poco la economía y la voy llevando. O si tuvieras una economía estancada, pero el déficit no tan alto, puedes margen decir, bueno, sigo gastando un poco más para levantar la economía. Ninguna de esas cosas se puede porque estamos en una combinación muy crítica y un déficit altísimo. ¿Cuál es la gran diferencia? Y por eso me parece interesante que el gobierno no lo quería llamar ajuste fiscal. ¿Por qué hicieron ajustes fiscales los partidos tradicionales en los 90? Porque el financiamiento era complicadísimo, no había buen financiamiento. La deuda te cobraban duro. Hoy no. Hoy te facilita mucho el acceso al dinero. Entonces, como todos nosotros sabemos, una cosa es tener un déficit. Está bien, pero el déficit es muy alto. Es 4 puntos del PBI creciendo más, ¿no? Claro, como es muy alto, además obliga a financiarlo con deuda. O sea que todos los años, 2.500, 3.000 claro, millones de deuda más. Más, y lo que pasa es que el acceso es fácil. Entonces vos capaz que puedes seguir una... ahora que Trump le está presionando a la Reserva Federal para que baje la tasa, vas a tener dinero barato. Por eso lo de la adecuación fiscal sonaba, a mi juicio, razonable, porque si nadie te está obligando a hacer un ajuste fuerte, ¿qué es lo que le pasó a los gobiernos antes? O sea, no había dinero en el mundo, se te cobraban carísimo, un 8, entonces tenía que hacer ajuste o ajuste. Ahora, ¿cómo? El tema fiscal es el tema más político que hay, es realmente de una discusión profunda. Yo quería la oportunidad de la pregunta para hacer algún comentario, porque efectivamente estamos con un exceso de gasto, es un gasto inercial, no se puede tocar las jubilaciones, ahí hay mucha reflexión para hacer. A mí hay 2 o 3 cosas que me parece importante destacar. Uruguay no invierte. Uruguay invierte nada. Es el presupuesto y además ahora está invirtiendo muy poco en la economía. Le estamos llegando a un 14% de inversión sobre el PBI. Para mantener capital tenés que invertir 10. O sea que estamos ahí prácticamente arreglando la luz y metiendo un cable, nada más. Es muy poca la inversión. Y el presupuesto invierte muy poco porque está todo comprometido. Hace poco decía el presidente de la Asociación Rural, nos dicen que el presupuesto es rígido, y es cierto, ahora está comprometido, pero es rígido para bajarlo, para subirlo, lo subimos muchísimo. Hay problemas de indexación, las jubilaciones están indexadas por Constitución, esa sería una reforma importante de hacer. Hay que revisarla, porque no se puede indexar las jubilaciones con el aumento del salario, sino como que al final nunca termina de crecer, y la reforma de seguridad social es clave. Ahora hay un par de temas que me gustaría comentar, sí, un par de temas porque capaz que está pendiente. La consideración del presupuesto tiene que ser una consideración del funcionamiento, qué es lo que queremos hacer. Y el Estado no puede hacer cualquier cosa. Eso hay que incorporarlo, porque si no, se va totalmente de los límites. Dicho esto, uno de los grandes cambios que ha habido en el Uruguay es que hemos fortalecido áreas que han estado casi pauperizadas durante mucho tiempo. En estos años yo hablaba con los docentes, y en la educación se puede hacer muchas críticas, pero hoy ser docente es otra cosa de lo que era 20 años atrás. Yo hablaba con alguna maestra, con alguna profesora amiga, y yo la verdad, ahora me puedo comprar alguna ropa, ¿no? Una picha, nos vamos de viaje con mi hija. O sea, ser docente hoy es muy distinto a lo que era ser docente antes. Y eso es una cosa tan profunda, que va mucho más allá de lo presupuestal, pero después tenés que ver cómo la preservás. Sostener los salarios es una aspiración, hay que ver cómo se hace, y por eso ahí yo insistía en el tema del clima de negocios y que las cosas estuvieran mejor desde ese punto de vista para sostener la economía. ¿Ven entre ese auge económico y la deuda externa y el endeudamiento? ¿Cómo influyó? En el tema, lo curioso del auge económico es cuando el Frente Amplio estaba en la oposición, decía el gobierno, hay que tener políticas contracíclicas, o sea, cuando la economía va bien hay que ahorrar para cuando va mal y poder empujar del Estado. En este caso, que venimos con un enfriamiento de un año, si el gobierno tenía plata para inyectar, podía haber eso. En realidad hay grandes planes, a mí me da mucha pena, grandes planes de infraestructura que están demorados, o sea, grandes obras de infraestructura vial y educativa que si hubiesen hecho hubiesen movido más. Pero el tema de la deuda es que, pese al crecimiento, hubo un déficit muy alto cada año
y la forma de cubrirlo es con deuda. Entonces, todos los años tenés que cubrir si el déficit son 2.500, 3.000 millones, es eso más de deuda. Uruguay todavía tiene buenos números, no tiene números dramáticos de deuda. O sea, es una deuda pagable. Obviamente siempre es mejor tener menos, porque cuanto más tiene, te aumentan más los intereses, entonces te aumenta más el gasto todos los meses. Pero sería ideal tener menos. El asunto es que lo que se ve hoy es que si no se corrige el déficit, bueno, vas a tener 2.000, 3.000 millones más y más deuda y más intereses, entonces en un momento no puedes pagar. O sea, no es que esté ahora, lo que se ve es que si esto no se corrige, nos llega una situación mala. Es muy buena pregunta y creo que de alguna manera yo lo aludía. Es decir, la economía estancada, ahí está, la economía estancada y un déficit gigante, y ese déficit no te está ayudando a reactivarla. Pero no se cayó en esto por un problema de que no se gestionó bien si es un esfuerzo cíclico. Hubo un crecimiento inercial del presupuesto que se fue totalmente de las manos. Decía el economista Marcelo Ayán. Es decir, no es un descontrol, pero casi. Cuando se habla del crecimiento del gasto en el gobierno de Mujica, el tema no es solo lo que fue en el presupuesto, sino también lo que fueron los entes. Recuerden que más o menos los entes industriales estaban bajo un manejo y el presupuesto central, el Ministerio de Economía, por el lado de ANCAP y Antel hubo. Y el tema de la deuda juega mucho el tema cambiario, ¿eh? Hay que acordarse, porque el tema del dólar no es neutral para esos cálculos. Si el Uruguay tiene que hacer un ajuste devaluatorio, la relación deuda-PBI puede ser más complicada. Sí, Jorge, haz tu pregunta que después hay una pregunta para hacer. No, bueno, yo más bien quería que en la agenda del que viene, una de las cosas claras me parece que seguramente el ajuste fiscal lo tendrá que hacer, depende mucho de quién lo hace, es decir, qué partido lo hace, con qué orientaciones, cómo se hace políticamente, en definitiva, porque es la política la que gobierna el ajuste. Ustedes lo decían en las formas del ajuste. Yo creo que hay otros ajustes y que tienen que ver con algunas de las cosas que ustedes evocaban acá, por ejemplo, el aumento. Uno de los problemas, yo hice todo un intento de que considerara el gobierno del Frente Amplio como un gobierno de tipo socialdemocrático tardío en el sentido de que está fuera del periodo keynesiano, claro, de la época de oro de las socialdemocracias europeas, escandinavas sobre todo. Y una de las cosas en las que le faltó espesor socialdemocrático al Frente Amplio fue en la relación con los empresarios, que la socialdemocracia cultivó muy y en la forma de la relación con los sindicatos. Cuando ustedes dicen que se aumentaron los presupuestos públicos o que se aumentó el salario en forma exponencial, eso se hizo sin que hubiera suficientes condicionalidades. De parte del gobierno no condicionó los aumentos presupuestales, incluso el de la educación, que los otros, a reformas, a avanzar en ciertos reformismos que estaban planteados, y no condicionó tampoco los aumentos salariales en el sector privado a convenios, a condicionalidades de competitividad o de productividad, quizá porque tiene una pata empresarial que la palabra productividad o competitividad le resulta bastante compleja, capaz. Pero en todo caso no fue planteada, algunos dicen que sí, que fue planteada y que no encontraban, pero esas son algunas asignaturas que van a tener que ser objeto de ajuste. Uno de los ajustes, si fuera el Frente Amplio, que tendría que hacer, es que los pesos que vengan, o los ajustes que se hagan, van a tener que ser contrarreformas, innovaciones importantes en la economía, en la gestión pública, algunas que se han hecho a la mata callada, de hecho una enorme reforma del Estado que la reforma del Estado desapareció de la jerga del Frente Amplio, del gobierno, a pesar de ser la madre de todas las reformas,
y pasó a la clandestinidad. Se hace a través del sistema de gobierno electrónico, se hace a través ¿cómo se llama?, de Castornek, es el gran reformador del Estado, pero nadie sabe o no se dice, es decir, hay toda una, sí, es un actor opaco dentro de la estructura de la presidencia, pero salió la reforma del Estado, desapareció de la agenda de la. Me parece que hay ahí algunas cuestiones que tienen que ver con la forma de encarar la negociación hacia el exterior, las capacidades institucionales del Estado, la regulación específica del salario y de los presupuestos, el balance de inversión, innovación y salarios. Yo diría que más que no solo este ajuste que está siendo reclamado por tantos lados, sino estos otros ajustes de políticas públicas que me parecen sumamente importantes. De canales, ¿no?, de promesa, ¿no? Y el partido tiene mucho que ver con la credibilidad de la promesa, cómo vamos a estar para adelante. Entonces, lo que marcan los indicadores es que se ha perdido credibilidad en la promesa, en la capacidad de poder explicar cómo vamos a estar. Escuchás el discurso, el nuevo impulso que lo mencionaba Lanzaro, suena poco creíble. Y también el discurso de la oposición de cómo vamos a estar mejor dentro de un año, 2 años, 3 años, a mí me da la sensación que está perdiendo credibilidad. Entonces mi pregunta para el profesor es, ¿cuál es la posibilidad de que pase algo parecido como en España y que aparezca un partido fuerte, pero no marginal, sino, porque más o menos Cabildo Abierto parecería que cubriría el hueco de Ciudadanos en España, pero una especie como de Podemos a la izquierda del frente, o en el sector donde ocupa el frente, que empieza a desplazar o cuestionar la hegemonía que ha tenido el frente hasta ahora en la izquierda, ¿no? Sobre el tema del voto económico hay bibliotecas. El voto económico es una de las líneas de discusión en la ciencia política, en la sociología política, en los temas de análisis electorales, con este doble juego. El voto económico es componente retrospectivo, la memoria de lo que pasó, y un componente prospectivo, las expectativas que tienen los términos que tú señalabas. Y es ahí donde, de alguna manera, el voto económico puede tener incidencia. En mi opinión, tiendo a pensar que es la política la que gobierna en lugar que el voto económico, la sensibilidad sobre la economía retrospectiva o retrospectiva, es la que gobierna la forma en que el voto económico entra en el electorado. Pero bueno, esto es una discusión para el largo plazo. Lo que sí me parece que puede ser, ya de alguna manera está en el tapete, es esta idea de una cierta fragmentación política. Quizá no a la española, con esta forma que tiene el derrumbe del bipartidismo español y esta aparición de un esquema de bipartidismo bastante azaroso. Hoy hemos tenido una prueba del asunto, pero sí está planteado. Y yo no lo veo del lado de una salida hacia la izquierda, entre otras cosas porque el Frente Amplio se ha corrido más a la izquierda que sí mismo. Es decir, el Frente Amplio ha estado siempre a la izquierda de su electorado y a la izquierda de su gobierno. Ahora lo está más que nunca. En realidad, el Frente Amplio, todos los partidos para tener fortaleza y potencial tienen que tener por lo menos 2 grandes sectores. Dos sectores que de alguna manera, uno de los problemas que tuvo el Partido Nacional en su momento, que tenía 2 sectores, y el Partido pasó a tener el problema de no tener 2 sectores. El Frente Amplio tiene un mayor corrimiento, un mayor alineamiento hacia posiciones de izquierda en su interna, y una caída, un decaimiento del centro izquierda o del sector más socialdemocrático, no solo en liderazgos específicos, sino en posiciones. Entonces, más bien me parece que la fragmentación, si viene, va a venir hacia el centro, que es lo que ha pasado en primarias,
o hacia la derecha, pero en todo caso, más bien, diría que el desgranamiento es hacia si hay algún tipo de fragmentación y esa es la disputa. Dos palabras terminando, sobre lo que tú decías, yo hablaba el voto tiene varias dimensiones para la decisión. El económico es uno, o sea, no es el que define, es uno. En realidad es como un mercado, aparte de demanda y hay varios factores. Ahora, cuando hablamos de economía, como cuando hablamos de la política económica es primero política y después económica. O sea, si el Frente Amplio llegó al gobierno en el 2004, si ganó la elección en 2004, no fue por la crisis. O sea, la crisis pudo haber generado más desconformidad en un montón de gente que se volcó a ver esa alternativa. Pero el Frente iba camino a ganar esa elección por una construcción política muy exitosa. De la misma forma, si ahora va mal la elección, no va mal porque la economía esté floja, va mal porque ha tenido un problema político, de corrupción, de liderazgo, en su propuesta, en la comunicación política del gobierno es desastrosa, ¿no? O sea, hay que ver lo que son los mensajes. Bueno, la comunicación, pero es muy mala. O sea, yo creo que en general en Uruguay hay muy mala comunicación política, pero lo del gobierno ha sido lo peor que he visto de comunicación política. Si hubiese mejorado la comunicación llegaba mejor, no es solo eso, pero la esencia es política. O sea, la economía es uno de los factores que es muy importante, pero la esencia es política y es de lo que se transmite. Yo veo que hay cosas que son muy importantes que el gobierno podía transmitir y no las transmite. Y el director de comunicación de la presidencia te manda jueguitos de la campaña de por WhatsApp, pues, y todo. Así no se puede. Pero bueno. ¿Hay alguna pregunta más? No, una cosa, José, es cierto, la economía no es definitiva en las elecciones, pero muchas veces depende de las situaciones particulares. Yo recuerdo siempre el anuncio de Tabaré, que Danilo iba a ser el ministro de Economía. Pero eso es un anuncio político. Es político. Ese es un anuncio político. Ese es un anuncio político. Yo hoy tuve una consulta para responder del exterior, que me pidieron un informe sobre cuáles pueden ser los potenciales ministros de Economía. Y en realidad vos cuando mirás, el ministro de Economía es un político. No es que sea el mejor economista. Pero ahí no es que lo eligió por economista, porque incluso en la elección anterior yo he hablado de una ama de casa va a ser ministro de Economía. En esa elección, al primero que nombra es Enrique Iglesias. Y después a Tory. Y eso tuvo un golpe de efecto, no solo de a quién dijo, sino cómo lo hizo. Pero fue una decisión política. Tory salió de garantía por lo menos 3 veces. Pero sin embargo, vos fíjate que a veces es inexplicable que con el posicionamiento de Danilo en la política uruguaya, él siempre termina en la economía y jamás ha podido llegar a ser pero fue 3 veces. Pero vos fíjate una cosa, cuando te dicen cuál puede ser el ministro de, trata de pensar nombres para ese cargo. Lo que tenías antes cuando decías todos los nombres y los nombres de ahora, eso es un cambio. Y eso es política. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.